Muy buenos días. El día de hoy vengo a reseñarles Paradise de Fernanda Melchor. El contexto es el siguiente. En un conjunto residencial de lujo, dos adolescentes inadaptados se reúnen por las noches para embriagarse y compartir sus descabelladas fantasías. Franco Andrade, obeso, solitario y adicto a la pornografía, sueña con seducir a la vecina de al lado, una atractiva mujer casada y madre de familia, mientras que Polo fantasea con renunciar a su agobiante empleo y huir de casa, de su pueblo infestado de narcos y del yugo de su dominante madre. Ante la imposibilidad de conseguir lo que cada uno cree merecer, Franco y Polo maquinarán un plan tan pueril como macabro. Y es el previo a ese plan cómo es que terminó dándose sobre lo que principalmente va esta magistral novela, que antes de dar mi opinión quisiera contestar un poco a ciertas críticas que me encontré al momento de estar investigando un poquito para hacer la reseña de este trabajo, sobre que no es un temporada de huracanes. Lo que pasa es que esta novela está escrita antes de temporada de huracanes, que es la novela, ¡pum!, la máxima de la autora hasta el momento. Una obra que la rompió completamente, que incluso ya ha sido adaptada cinematográficamente este año, que es buenísima. Sencillamente es buenísima y magistral, maravillosa. Tengo pendiente hacer la reseña de esa novela. En fin, encontré ciertas críticas de gente que estaba esperando leer una segunda temporada de Huracanes, pues este libro se publicó después de ese otro. Y no entiendo por qué, a cuenta de qué tendría que este libro ser una temporada de Huracanes 2, siendo que temporada de Huracanes es lo que es, y ella, Fernanda Melchor, no es solo escritora de temporada de Huracanes, sino de otras historias muy buenas, como por ejemplo esta. Y sería un error, de hecho, que la autora buscara replicar el éxito de esa novela, puesto que es imposible y no tiene caso. ¿Para qué? ¿Quieres temporada de huracanes? Lee temporada de huracanes, ¿no? Mientras pues disfrutemos de otras historias, de otras experiencias que no dejan de ser muy del estilo de la autora, pero que incluso enriquecen el contenido de temporada de huracanes, ¿no? Esta novela, Paradise, si no mal recuerdo, la escribió muchísimo antes de temporada de huracanes. No me atrevería a decir, pues afirmar que es su primera novela. Creo que sí, no me acuerdo muy bien, pero fue de los primeros trabajos que ella escribió. Es decir, estamos frente a una Fernanda Melchor un poco más joven, más novata, más amateur, más novel, ¿no? De lo que ahora ya es, que podemos considerar una autora ya consagrada que incluso aspira, bueno, ella no aspira, o quizás sí, no sé, pero ya hay quienes la consideramos para el siguiente premio Nobel mexicano, si es que todo marcha bien y allá la academia se da cuenta del magistral contenido de las historias de esta autora. En fin, es una historia que escribió muchísimo antes de temporada de huracanes. Por lo tanto, es una historia un poco más sencilla. Y quizás sea ese otro de los puntos por los que a las personas no les terminó por gustar o hacen mucho esta crítica de que de pronto Fernanda ya está decayendo, que ya bajó de calidad, lo que no tiene pues mínimo de sentido, porque no todas las novelas tienen que ser tan complejas, tienen que ser tanto personaje, tanta situación, tanta complejidad narrativa. Es una historia muy sencilla, pero que no deja de tener menos potencia que otras de la autora. El narrador es uno solo y es Polo.
Conocemos los hechos a través de él. Es un narrador en primera persona y la manera en que escribe Fernanda Melchor esta historia es la misma con que escribió Temporada de Huracanes. Podemos pensar que es una prosa previa de entrenamiento al tipo de prosa con que escribió su obra cumbre, que es un fluir constante de la conciencia. Hay un ejercicio en el que Fernanda intenta reproducir o no copiar, sino imitar cómo es que funciona nuestro tren de pensamiento interno, cómo es que pensamos y recordamos las cosas. Incluso hay mucho sentido de diálogo. El texto se siente como un diálogo que lo vuelve muy fluido, dinámico. Eh, Hay momentos en que repite ciertas cosas, como que todo fue idea del gordo. Eso lo deja muy en claro durante todo el texto. Todo fue idea del gordo, pero no en un sentido repetitivo o malo, sino bueno y en pro de esta función, de hacer que el texto se sienta como un fluir de la conciencia, como un diálogo, incluso como un testimonio. Podemos tomar como que esta novela, este relato, es lo que él terminó por declarar a las autoridades, ¿no? Sobre los hechos y acontecimientos sucedidos en la novela. En fin, que es un ritmo imparable. La novela te la lees así, muy, muy rápido. Yo me compré este libro esperando a que iniciara una función en el cine. Me faltaba una hora y media más o menos, si no me recuerdo. Creo que eran 2 horas incluso las que me faltaban para que la función iniciase. Lo vi a un precio bastante razonable. Aproveché inmediatamente y lo compré. Y me lo estuve leyendo y llegué prácticamente hacia la mitad, un poquito más incluso de la mitad, antes de entrar a la función de cine que venía esperando, ¿no? Estaba consumiéndomelo, pero así. Y les voy a decir otra cosa, incluso después de terminarlo lo volví a empezar. Y esto en un periodo de una semana, tal vez, una semana y cachito, una semana. Así, sintetizando el tiempo, una semana tuve ocasión de leérmelo 2 veces. ¿Por qué? Porque no es una lectura nada complicada. No es difícil seguir el hilo de los acontecimientos. No es rebuscada la prosa, sino muy, muy asequible al entendimiento de un lector, sea más entrenado que otro. Yo la recomendaría incluso para quienes quieran empezar a leer a Fernanda Melchor. Esta novela viene muy bien, puesto que tiene todo lo mejor que hay en ella, pero sintetizado, no simplificado, pero sí en una historia que no te exige tanto como te exige Temporada de Huracanes. La situación es muy sencilla. Antes de cometer ese plan entre Franco Andrade y Polo, vemos todo el previo, lo que condujo a estos dos personajes a ese episodio de violencia sobre el que va el libro. Es un episodio de violencia que tiene no, pocas páginas, escasísimas. Incluso pareciera que nunca va a suceder, sino que sabemos nosotros que pasó algo malo, que pasó algo muy, muy, muy malo, pero pero que nunca llegamos a ver. Sí lo llegamos a ver, pero sucede así. A Fernanda Melchor no le interesa tanto la violencia por la violencia, la violencia a priori, sino lo que conduce a un ser humano o a un grupo de seres humanos a la violencia, ¿no? A ese previo, ese contexto, digámosle. Y eso vuelve muy ricos a sus personajes. De pronto, Franco Andrade, el gordo, es un personaje que no es tan complejo realmente. Franco Andrade, no sé si esto sea bueno o malo a propósito o no, pero es un personaje que, siendo que tiene tanto peso en lo que es la trama, tiene todo el peso en la trama prácticamente. Franco Andrade realmente no es un personaje que esté tan bien construido, o por lo menos se queda
peldaño más abajo que el propio Polo, que es nuestro protagonista, la voz que nos cuenta la historia. Yo esto no lo veo como una carencia, siento que tiene una función dentro de la estructura de la novela. Habrá a quienes les hubiera gustado conocer más de Franco Andrade, el porqué de sus acciones, eh, siendo que él es un niño, pues es un niño mimadísimo, de clase alta, es uno de los quienes viven en este complejo residencial Paradise. Polo, por el contrario, es un joven de clase baja que trabaja dentro de este complejo residencial. Vemos a través de ellos estas dos distintas clases sociales y el choque que hay cuando una se junta a la otra, ¿no? El complejo residencial Paradise es un lugar de ensueño, precioso, seguro, lejos o fuera, cercado cuando menos de la violencia y toda la mierda que ocurre en el mundo exterior. Pareciera que estamos precisamente en el paraíso, en Paradise. Y lo interesante es ver cómo es que esta violencia, estos episodios de sanguinarios, crueles, viles, no es que tanto vengan de fuera, sino que surgen dentro, porque si bien Polo tiene implicación dentro del crimen, realmente la semilla de este acto, de esta acción, es interna, viene de Franco Andrade, uno de los que están dentro del paraíso. Polo viene de fuera y se termina viendo afectado por lo que sucede, pero la semilla de esta violencia viene de ahí dentro. Y eso es muy interesante. Y de pronto no hay mucha explicación sobre por qué. Todo lo que sabemos es que Franco Andrade es un ser repulsivo, eh, mimadísimo, que cae, como su adjetivo lo dice, gordo. Y esto no es por ser despectivo, sino porque la misma historia nos lo recalca una y otra vez y hace bastante énfasis en ese rasgo del personaje, junto con que es un niño de rubios caireles, mimadísimo, cuidadísimo, en fin, pecoso, etcétera, ¿no? Es un personaje quizás que de pronto uno quisiera conocer más de él, ¿no? Por eso mencionaba yo que no es un personaje tan complejo como sí lo es Polo, no está tan dibujado como sí lo está Polo, pero que no me parece en absoluto una carencia de la novela, siendo que sirve a un propósito, tiene una función y nada, no me queda debiendo, en absoluto. La novela está dividida en tres grandes partes. La segunda es la más extensa. En toda esta se nos cuenta la historia principalmente de Polo y vemos cómo es un chico pues realmente que sufre en carne propia explotación laboral, los efectos de la lucha entre clases, la desigualdad, el machismo, la violencia. Es un personaje con un chingo de problemas en su vida, que quisiera sencillamente tiene un sueño frustrado que es el de haber construido un bote junto con su abuelo, como él le prometió tantas veces que harían, para poder dedicarse a la pesca. Esto no se logró y vive con cierta frustración sobre ello. Ahora que trabaja en un empleo que no le gusta, que sufren, que lo tratan mal, como basura, denigrándolo incluso, se pierde mucho esto de que sea un ser humano como lo son también los de residentes de Paradise, que lo hacen menos, ¿no? Lo llegan incluso a, pues, llegan a ser condescendientes, un poco de changos. También es una persona de una clase social más baja, pero también es una persona finalmente este chico. Merece respeto. Y vemos mucho sobre esto en la obra, que son temas muy recurrentes en Fernanda Melchor y que aquí trabaja no con menos expertise, no con menos eficacia que en otras de sus historias. Vemos dos Méxicos. Vemos dos Méxicos. El México, pues, del paraíso, que de pronto se cree seguro del otro México, que es el México profundo, el México bajo, el México violento, etcétera. Pero vemos que pues no hay mucha distancia entre estos dos Méxicos. Incluso podemos ver que
pueden llegar a ser uno solo. Y la violencia no es exclusiva del México de ese de fuera, sino que puede ser incluso ese México del interior de los paraísos, de los pequeños paraísos que se creen que se tienen aquí. Eh, Ninguno se salva realmente, ninguno. En fin, es una historia que como un torbellino te lleva, te conduce, te da giros, llega a ser una historia realmente cargada de muchísima crueldad. La mujer que se ve afectada por Franco Andrade, por la familia en sí que se ve afectada por las acciones de estos dos adolescentes, te llegan a producir compasión. Si la mujer en específicamente llega a reducirse a un objeto de capricho, de un objeto, como un objeto para tomar posesión de el mismo Polo te llegas a compadecer de él. Los personajes no se quedan en una distancia con uno como lector, sino que uno puede, si bien no justificar sus acciones, compadecerlos, sentir empatía, sí, afectarse por lo que les pasa a ellos. Uno sí lo puede sentir. Es una novela que no recomendaría a todo el mundo porque puede ser un poco dura, un poco cruel, un poco incluso explícita, no tan explícita como otras historias, pero sí no es una novela para personas muy sensibles, muy susceptibles a afectarse por este tipo de sucesos que no son exclusivos de la ficción, ¿no? Y ese es uno de los problemas o de pronto de lo más escalofriante, que no se trata de una obra de ficción exclusivamente, sino que retrata una realidad que sucede y acontece día con día. No sé, de pronto un subtema, es que estaba pensando en el tema principal de la obra, que sin duda es la violencia, cómo es que se llega a la violencia, el previo a la violencia, pero también un tema muy importante, creo que va de la mano con la desigualdad social en términos de importancia. No me atrevería a decir que un tema mayor en esta novela es el machismo que la desigualdad social, sino que la desigualdad social y el machismo son centrales en esta obra, haciendo como que una pirámide, una pirámide. En la cima iría el previo a la violencia, y en estas dos bases, el machismo y la desigualdad social, que de pronto decantarían a esta violencia y que de hecho lo hacen. Entonces, sumamente interesante esta novela, la recomiendo explícitamente, buenísima, de verdad, no me queda de ver nada Fernanda Melchor. Es una historia más sencilla. Si ustedes quieren encontrar una segunda temporada de Huracanes, no la van a encontrar, y no es el caso tampoco. Aprecien y acepten este libro como lo que es, como lo que tiene la intención de ser, y en ese sentido lo logra, y verán que les cumple y satisface completamente. Y en fin, yo ya termino aquí. Espero les haya gustado el video. Déjenme sus comentarios, sus propias opiniones respecto a esta novela. ¿Qué les ha parecido? Espero dejen su like, se suscriban, se queden en el canal, hay más contenido. Y nada, nos estamos viendo en un siguiente video. Nos estamos viendo. Chao, chao.